Efesios capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y vamos a leer un poquito atrás desde el 3. El título de este mensaje es ¿qué significa ser adoptados? ¿Qué significa ser adoptados? Y vamos a leer, ya oramos por el mensaje, vamos a entrar de lleno. Dice así el versículo 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Recuerden, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Esto significa que desde el cielo Dios planeó, Dios trabajó con todo este grupo de bendiciones para dárnoslas a nosotros aún antes que nosotros naciéramos, aún antes que el mundo fuera creado, aún antes que en los planes de Dios estuviera la creación de todo el universo. Dios diseñó estas bendiciones. Cuando Dios diseñó estas bendiciones, una de ellas fue esta precisamente: adoptarnos como sus hijos. La Biblia describe a todos los seres humanos como criaturas de Dios, no como sus hijos, como criaturas de Dios. En el momento en el que nosotros conocemos a Dios, en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Ahora bien, quisiera, para poder hablar de este tema de la adopción, pues obviamente hablar de la familia. Y quisiera preguntarles, sin que levanten sus manos, ¿cuántos de los que están aquí aún viven sus papás? No levanten su mano, no levanten su mano. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos pequeños? ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos adultos? ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos varones y a la vez ya tienen nietos? Ya, aunque quiera levantar manos, pues ya no hay muchos, ¿verdad? Al revés, ¿cuántos de los que están aquí aún tienen abuelos? Abuelos paternos. O sea, ¿cuántos de los que están aquí tienen el apellido de su abuelo? ¿Cuántos? Y miren qué importante. Ayer hablaba con un hermano y me decía: hermano, ¿qué crees? ¿Se acuerdan de los hermanos que estuvieron aquí en la cena? Los hermanos precisamente de Bayshore, los diáconos. ¿Se acuerdan que su nuera estaba embarazada? Me dice: hermano, va a ser varón. Le digo: ay, qué bueno, hermano. Y me dice: mi hijo ya tenía dos niñas. Me dice: pero ahora el apellido, dice, se va a preservar, ¿no? Está orgulloso el hermano porque iba a ser abuelo de un varón e iba a preservar su apellido, ¿no? Yo dije: oh, qué bueno, hermano, qué bueno, qué gusto. ¿Cuántos de los que estamos aquí, ahora viene otra pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí fuimos adoptados o han sido adoptados? ¿O cuántos de los que estamos aquí pertenecemos a una familia de la cual alguien fue adoptado? Yo le quiero decir algo, quiero compartir algo así bien rapidito. Entre el año 1994 al 96 más o menos, yo viví en una ciudad al norte de México. Y en ese lugar yo serví como voluntario en un orfanatorio. Había cerca de 70 niños, que la mayoría de ellos tenían padre o tenían madre, pero tenían una pobreza extrema, tan extrema, que tenían que pedir ayuda a ese orfanatorio. Ese orfanatorio les proveía de muchas cosas. Pero una de las condiciones que tenía ese orfanatorio es que solamente que la mayoría de ellos aquellos que tenían padre o aquellos que tenían madre tenían la condición y la obligación de regresar por ellos después de que se les ayudara por un tiempo. Muy poquitos niños en ese orfanatorio eran huérfanos. Era una casa hogar, un orfanatorio. Eran huérfanos. Y el trámite o el requisito legal para poder adoptarlos era muy difícil. A pesar de que los niños tenían una gran necesidad de una familia, que una pareja pudiera llegar y decir: pues yo quiero a este que está aquí, o a mí me gustaría esta que está acá, tenía que hacer un trámite bien difícil, bien largo y muy desgastante. Y yo cuando estuve ahí, yo me preguntaba: pero ¿por qué el gobierno pone
peros y tantos problemas, es tan difícil poder adoptar a un niño. Si lo que necesita ese niño es una familia, y esta familia quisiera tener ese niño. Bueno, después comprendí que no es tan sencillo. La vida de un ser humano depende, y el gobierno se hace de alguna forma responsable en cierta medida que un niño sea colocado en la mejor familia posible. Entonces, si esa familia o esa pareja es disfuncional, esa pareja el gobierno considera que que no son aptos para criar a ese niño, prefieren que el niño mejor no tenga a una familia en donde podría sufrir o podría tener muchos más problemas que los que ya tiene ahora. Existen también dentro de familia hijos que son ilegítimos. ¿Qué significa un hijo ilegítimo? Aun cuando suena la palabra muy fea, bastardo es sinónimo de ilegítimo. Esto significa que cuando un hijo no nace dentro de una relación matrimonial legal, todos los hijos que nazcan, aunque sean hijos de estas dos personas o esta pareja, el hijo no tiene los mismos derechos legales. Puede tener los mismos beneficios emocionales, puede tener el mismo cariño, puede tener muchísimos privilegios, pero es ilegítimo en ese sentido, hablando legalmente. Sin embargo, muchas de las familias, cuando tienen sus propios hijos, estos hijos tienen un paquete grande de derechos y responsabilidades que ni les pasa por la mente cuando ellos comienzan a tener uso de razón. Ser hijo ilegítimo tiene varios derechos y también responsabilidades. ¿Cuáles son los derechos y responsabilidades que tiene un hijo legítimo? Miren, cuando un bebé nace dentro del matrimonio, dentro de una familia, este bebé o este niño tiene el derecho a un techo, a un abrigo o a ropa, a sustento, a comida, pero también tiene ciertas responsabilidades, ¿no? Tiene la responsabilidad de estudiar cuando tenga que hacerlo, tiene la responsabilidad de hacerse cargo de las labores de la casa, tiene la responsabilidad también de obedecer a los padres. Y son varios privilegios que van junto con las responsabilidades. Y de hecho creo que uno de los privilegios más importantes que tienen los hijos es también protección. Un hijo tiene derecho a ser protegido por sus padres. Y aun cuando no sea tal vez necesario decírselos a padres normales, ¿verdad? Estamos hablando de padres normales, el gobierno exige que los padres deben cuidar y proteger a sus hijos. Ahora bien, hay algo, y podemos hacer una lista grande, ¿no?, de los privilegios y las responsabilidades, pero quiero mencionar dos principales cosas de las cuales los hijos legítimos tienen derecho. Y esos son dos derechos que vienen al nacer o al formar parte de la familia. Número uno es un apellido. Nace el niño dentro del hogar y debe llevar el apellido Pérez como su papá, o el apellido Gómez como papá, ¿verdad? El segundo, y este es un privilegio que lo obtiene simplemente por ser un hijo legítimo, es una herencia. ¿Herencia de qué? En primer lugar, la herencia genética. Va a tener el mismo color de ojos, el mismo color de piel y los pelos igualitos que los de su papá, ¿verdad? Las mejillas igual que las de la mamá, etcétera, etcétera, pero va a ser igualito. Ahora bien, no solamente es herencia genética, sino también herencia legal. Si usted muere intestado, o si usted muere sin haber dejado un testamento, sus pertenencias, su carrito, su casita, sus ahorritos en el banco, pasan automáticamente a ser propiedad de su hija. ¿Por qué? Porque es un hijo legítimo. Así es que a menos que usted lo indicara y a menos que usted dijera, pues yo no le quiero dar nada a mis hijos, bueno, eso ya sería otra cuestión. Pero legalmente un hijo
forma parte de, recibe estos dos beneficios legalmente. Ahora bien, ninguno de estos privilegios y ninguna de estas responsabilidades se le pueden agregar o se le pueden adjudicar a nadie que no sea de la familia. Ahí le va. ¿Quiénes pudieran ser no de la familia? Los primos, pero son de la familia, pero no de la familia principal. Los amiguitos, pues sí, pero no son de la familia principal. Los vecinos, sí, pero no son de la familia principal. Y cualquier persona que pueda, por mucho que ame a ese bebé, por mucho que ame a ese niño, a menos que esté autorizado legalmente, ese hijo o ese muchacho no tiene derecho, ningún derecho legal, sobre el apellido ni sobre la herencia de otra persona que no sea su padre y su madre. Estos derechos son por ley, estos derechos son por familia, estos derechos son por nacimiento. Ahora bien, ¿qué tal que usted decide que el primo, el amiguito o el vecino formen parte de la familia? Bueno, usted tiene que hacer un proceso legal para poder llevarse a cabo eso. ¿Y qué tiene que hacer? Pues algo que se llama adopción. Y en el momento en el que usted adopta al primito, al vecinito o al amiguito, en ese momento ese muchacho o esa muchacha deja de ser el amiguito, el primo o el vecino para convertirse en su hijo legal. Un hijo adoptivo tiene los mismos derechos, los mismos privilegios y las mismas responsabilidades que un hijo legítimo. De hecho, el ser un hijo adoptivo se convierte automáticamente en un hijo legítimo. Aunque tenga el cabello colocho, no importa. Aunque tenga los ojos azules y yo los tengo negros, no importa. Aunque sea morenito y los padres sean blanquitos, no importa. En el momento en el que usted obtiene la legitimidad sobre ese hijo se convierte legalmente en su hijo. Y automáticamente usted se convierte en padre. Y por cierto, ¿sabía usted que eso no puede disolverse? Una vez que usted se compromete a ser padre de esos muchachos o de esas muchachas que fueron adoptadas, en ese momento usted no puede dejar de ser su padre. No puede decir, bueno, ya no me gustó este muchacho, yo pensé que iba a ser mejor, y pues ya lo regreso, ¿no? Ahí a ver que le busquen otra familia porque salió diferente a lo que yo esperaba, ¿no? Usted es su padre y él será su hijo hasta que alguno de los dos muera. Ahora estamos hablando de en cuanto a la legitimidad. Pero si usted no tiene esa herencia genética, pero y usted dice, bueno, pero yo quisiera darle a ese niño, darle a esa niña todo mi amor y todo mi cariño y toda mi entrega y todo mi tiempo, pues bien lo puede hacer, pero legalmente no es su hijo, legalmente no es su hija, a menos que usted decidiera hacer algo legalmente con respecto a él. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues como dice ahí, tiene ese niño derecho a un hogar, a un apellido y a una herencia. ¿Sabe usted que varias personas famosas fueron adoptadas? Hablando acerca de esto, por ejemplo, el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, fue adoptado, para sorpresa de muchos. También el fundador de las computadoras Apple también fue adoptado, Steve Jobs. El presidente número 42 de los Estados Unidos, Bill Clinton, también fue adoptado. El famosísimo actor Jack Nicholson también fue adoptado. Y muchísimos personajes actualmente han sido adoptados. Y uno podría pensar, bueno, ¿y estas personas en qué les cambió la vida? En muchísimo, porque no son personas que fueron bastardos, aunque suena bien fuerte la palabra, ¿no? Pero literalmente significa eso, no fueron ilegítimos, porque una pareja o un hombre decidió amarlos al grado de hacerlo legal. Cuando un hombre y una mujer deciden vivir juntos, y él le dice, o ella le dice, pues no necesitamos un papel para casarnos, no hay un amor incondicional. El decirle, bueno, pues si sigamos juntos tú y yo, pues a ver hasta cuánto duramos, es una irresponsabilidad de ambos. Porque en ese momento cualquiera de los dos puede decir, bueno, pues toma tus dulces y regrésame mis muñecas y pues ya vete para allá y yo me vengo para acá, ¿no? El matrimonio delante de Dios es un compromiso de valor, tanto de un hombre como de una mujer. Porque es que la Biblia habla tanto acerca de eso.
Porque cuando un hombre decide amar a una mujer y una mujer decide comprometerse con ese hombre, lo llevan a cabo legalmente para que sus hijos sean legítimos. Pregunta, pero es que tienen la misma herencia genética. Podrán tener la misma herencia genética los hijos, pero tal vez no gozan de los mismos privilegios legales que el gobierno en el país donde vivimos exige. No solamente existieron otros personajes famosos, existieron también personajes bíblicos que nos enseñan las escrituras que fueron adoptados. ¿Quiénes fueron? Bueno, el primero de ellos, a ver si lo reconocen. No tenemos foto de él, ¿verdad?, en la Biblia, pero ustedes saben quién es él. Moisés. Dice Éxodo 2:10 algo muy interesante. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Se acuerdan que en ese tiempo había una ley que los niños chiquitos, los niños menores de 2 años, los niños judíos o hebreos menores de 2 años tenían que ser muertos a espada? Entonces, Jocabed, la mamá de Moisés, amaba tanto a ese bebé que dijo, yo prefiero que mi hijo lo reciba otra familia y que viva, a que se quede conmigo unos 2 días más y muera. Entonces lo puso en una canastita. Esas canastitas, por cierto, después se llamaban Moisés. Lo puso en Moisés y lo lanzó al río. Y el río lo llevó justo a donde estaba el palacio de Faraón. La hija de Faraón lo vio y ella reconoció por su aspecto que era hebreo, sin embargo lo amó. Y entonces lo sacó a Moisés del Moisés, por lo que no se llamaba Moisés, lo sacó y en ese momento ella le puso ese nombre. Por cierto, ¿saben ustedes que el nombre Moisés no es judío? El nombre no es hebreo tampoco. El nombre Moisés es egipcio. Moisés, Moshe, significa sacado del agua. Entonces, de hecho la nueva versión internacional dice así, que ya crecido el niño se lo llevó a la hija de Faraón y ella lo adoptó. ¿Se dan cuenta? Lo adoptó como su hijo, o sea, lo prohijó. ¿Pueden ustedes imaginar la vida de Moisés? ¿Pueden ustedes imaginarse la vida de Moisés? De pasar de ser un niño amenazado de muerte a un niño en el trono en el palacio de Egipto. Un niño que estaba con una pobreza segura. Un niño que seguramente iba a ser un esclavo como todos los demás. Un niño que iba a sufrir humillación y opresión. ¿Y cuántos de ustedes como papás lo último que desean que sus hijos sean humillados o avergonzados o que sufran o que estén tristes? A eso apuntaba todo el destino de Moisés. Moisés iba a ser directamente para ser un niñito exactamente igual que todos los demás, lleno de pobreza, de escasez, de esclavitud, de hambre, de abusos, etcétera, etcétera. Pero ese acto de adopción le cambió la vida al niño. Moisés, desde el momento en que lo adoptó la hija de Faraón, en ese momento recibió la educación más importante que cualquier niño pudo haber recibido. Moisés comió la comida más deliciosa que cualquier persona pudo haber comido en el mundo. Moisés vistió la ropa más elegante y la ropa de moda que existía en cualquier otro lugar del mundo. Moisés disfrutó los mejores lujos y las mejores instalaciones, los mejores entretenimientos que pudo haber recibido cualquier ser humano en todo el mundo. Ustedes saben que en ese momento el imperio egipcio era el más importante de todo el mundo. Y ahí estaba Moisés. La adopción le cambió la vida completamente a Moisés. De hecho, no solamente fue lo mejor entre lo mejor. ¿Sabía usted cuál era el destino de Moisés? Moisés se convertiría en el faraón. En el momento en el que Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, legítimamente era nieto de Faraón, ¿no? Y cuando muriera Faraón y muriera el esposo de la hija de Faraón, ¿quién creen que seguiría el trono? Moisés. Interesante, ¿no? Hablemos de otro caso. A ver si ustedes recuerdan a ver si ustedes saben quién es esta fotografía. Es igualita, ¿no? Esther. Ustedes saben de fotografías bíblicas, hermanos. Esther 2:7 en la Biblia dice así. Por cierto, yo les hago una pregunta. Esther, ¿qué familiaridad tenía? ¿Se acuerdan cuál era el parentesco que tenía Esther con Mardoqueo? ¿Qué era? ¿Sobrina? No. ¿Prima? Tampoco. No.
Mardoqueo era su papá. Dice Esther 2:7 de la siguiente forma: y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Es cierto, es cierto. Esther fue prima o sobrina de Mardoqueo, pero cuando sus cuñados murieron, él la adoptó como hija suya. Y desde ese momento, todo el plan de Dios comenzó a correr a partir de esa chiquita. Esa pequeñita que estaba destinada también a ser esclava, a vivir en opresión, a vivir en pobreza, a vivir en escasez, y sin embargo llegó a convertirse la reina del palacio de los asirios. En ese momento esta mujer se convirtió en una de las mujeres más importantes del imperio en todo el mundo. Lo que hizo la adopción, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante. La Biblia dice que usted y yo éramos muy similares a Esther y a Moisés. Vamos a tratar de... un momentito solamente. ¿Tienen frío, hermanos? ¿No? ¿Tienen frío? ¿Saben que hoy va a nevar en la noche, no? Sí, pero después de las 6 o de las 7. Entonces, que pueden comer tranquilo hoy, después se va a su casa y entonces disfruta la noche. Si no tiene nadie a quien invitar a tomarse un café, pues me invita a mí. Usted y yo éramos iguales que Moisés o que Esther. Nuestras vidas estaban destinadas a vivir en la esclavitud, en la opresión y en la necesidad. Y no estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. Nacimos muertos. Vivimos una vida de esclavitud. Y hasta que el Señor nos adoptó, entonces nos convertimos en los hijos del Rey. Nos convertimos en los hijos de Dios. Nos dio el Señor un apellido, una casa, un hogar y una herencia. ¿Se da cuenta? Los que no son sus hijos, usted no puede estar con su esposo en un restaurante y de repente que llegue un niño desconocido y que le diga papi. Y le diga, ¿cómo que papi? No. Va a tener problemas con su esposa en ese momento, ¿no? Pero, ¿cómo que papi? ¿No? ¿Cómo que mami? Puede ser una expresión de cariño, puede ser una expresión de afecto. Muy bien. Pero usted no puede decir, ay, bueno, sí, este es mi hijo o esta es mi hija. ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad paterna y materna a nivel legal es algo muy, muy importante. Es algo demasiado, demasiado delicado, como para pasar por alto una situación tan delicada y poder decir, bueno, pues es que sí, yo puedo ser o no puedo ser. Yo creo que en cierto aspecto, en cierto momento, los sentimientos y las emociones pueden ser muy bonitas y pueden ser muy lindas, pero el aspecto que es el que cuenta ante el gobierno y el que cuenta delante de Dios es la legitimidad. Ahora bien, regresando al punto, una persona puede decirle a Dios Padre y puede decirle, Señor, tú eres Padre Santo que estás en los cielos. Y el Señor puede decir, Padre, un momentito, ¿en qué momento fuimos tú y yo familia? ¿En qué momento yo te acepté a ti como hijo? Pero las personas se refieren a Dios como Padre, como papá. ¿Sabe una cosa? Dios podría decir exactamente lo mismo. Yo no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. ¿Pero qué no se supone que Dios es Padre de todos y todos somos hijos de Dios? La realidad es que no. La realidad es que solamente aquellos que le hemos recibido, estos somos hijos de Dios. ¿Qué se necesita para ser adoptado? ¿Qué se necesita para ser adoptado? Bueno, vaya a Juan 1:12 y ahí dice que se necesita para ser adoptado. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la adopción. ¿Se da cuenta? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la hija de Faraón con Moisés? ¿Qué fue lo que hizo la hija de Faraón con Moisés? Lo recibió y lo amó. Y en ese momento ella decidió ser la mamá legítima de ese varón, o de ese muchacho que era ilegítimo en ese momento en el que lo tocó. ¿Quién era Hadasa? ¿O quién era Esther? En el momento en el que mueren sus padres, ella queda huérfana. Y no es hasta que su tío o su primo Mardoqueo la mira
y decide amar a esta chica, a esta chiquita, y convertirla por adopción en su propia hija. Lo mismo sucedió con usted y conmigo. En el momento en que nosotros vimos al Señor y escuchamos su voz y dijimos, yo creo, Señor, en ti y quiero recibirte en mi corazón. En ese momento el Señor me dice, yo adopto a Miguel como mi hija. ¿Se da cuenta por qué la salvación no se puede perder? En el momento en el que Él me hace su hijo, no puede decir, bueno, voy a hacerte mi hijo hasta que mientras te portes bien. Una vez que comiences a desviarte y te alejes y entonces comienzas a hacer cosas que no debe de hacer un hijo de Dios, yo me dejo de ser tu papá. Esa no es la enseñanza de la Biblia. La Biblia dice que en el momento en que somos sus hijos para siempre. Nunca. Yo le pregunto a usted como papá de los hijos legítimos que usted tiene, que están aquí junto a usted, ¿qué tendría que hacer uno de esos hijos para dejar de ser su hijo? ¿Portarse mal? Desde la primera semana que nacieron dejarían de ser sus hijos. Desde el primer día de escuela dejarían de ser sus hijos. Desde que comenzaron a hablar dejarían de ser sus hijos. Desde que se convirtieron en adolescentes y se rebelaron contra usted, dejarían de ser sus hijos.